Anabel Carreras, Anabel Carreras es la misma autora del texto ese de reglas, roles y mitos familiares que vimos en la primera parte, antes del Choice. Así que volvemos a esta autora. Y hoy vamos, ya que venimos avanzando con todas las cuestiones familiares, vamos a hablar un poco de Eso algo... no toqué, porque no es. ¿Cómo? No. Perdón, mi marido que mete la mano en la computadora, disculpen. Me prende la luz. Bueno, esto es así, hecho en casa. Yo estoy con los chicos. Bueno, vamos a hablar de funcionalidad y disfuncionalidad familiar, que son dos conceptos que venimos trabajando bastante. Entonces vamos a tratar de poner un poco de luz o de establecer de qué hablamos cuando hablamos de, sobre todo, disfuncionalidad familiar. Es un tema para prestar atención, sobre todo porque no es tan fácil definir, bueno, es una familia funcional, es una familia disfuncional. Digo, no, porque hay que evitar, en este caso, para abordar este tema, caer en los rótulos, ¿no? Porque si no caemos, bueno, esta es una familia funcional, esta es una familia disfuncional. Porque además es muy difícil establecer, ahora vamos a ver con el teórico, dónde están los límites, ¿no? De qué es funcional y qué es disfuncional. Eso por un lado. Y por el otro lado, también porque tenemos que tener en cuenta que no hay ninguna familia que sea funcional del todo, y lo contrario casi que tampoco pasa. Por momentos una familia funcional puede tener periodos de disfuncionalidad y al revés también. Así que esto es, yo presento un poco este tema con esta salvedad, para que tengamos muy en cuenta esta situación, para que podamos analizar algunas cuestiones que pasan dentro de lo familiar, pero para que escapemos de los rótulos, ¿no? De los rótulos categóricos. Esta familia funcional, esta familia disfuncional. Hay muchas situaciones en la vida de una familia, hay muchos periodos de crisis inevitables que sufre una familia, y hay mejores periodos, peores periodos, entonces, y el límite tampoco está demasiado claro. Nosotros presento este teórico para poder conversar sobre el asunto, para que vean que los límites, de alguna manera, son difusos en cuanto a definir o establecer qué es la funcionalidad y qué es la disfuncionalidad familiar. Dicho esto, hago una especie de repaso también de todo lo que venimos hablando sobre la familia, ya que es, como venimos viendo, es el grupo más relevante dentro de la sociedad, ¿no? Y sin embargo se ha hablado tanto de familia y sigue existiendo la pregunta, ¿no? De qué es una familia, digo, porque la sociedad cambia tanto que definir qué es una familia no es un concepto cerrado. Todo el tiempo hay que preguntarse bien cómo se define, según la época, qué es una familia, porque es una pregunta que retorna y es un concepto que todo el tiempo está, de alguna manera, ampliándose. Hay muchos interrogantes sobre lo que es una familia, cómo plantea este texto. Lo que es una familia en el contexto emocional puede no serlo a nivel legal, lo que es una familia en una sala de terapia puede no serlo cuando hay que rellenar papeles para solicitar una ayuda social. Esto es lo que plantea la autora,
Y también plantea que, como les venía diciendo, la definición de familia está y seguirá estando en constante evolución, porque también hay cosas que cambian. La ley del divorcio, que ya es quedó un poco atrás, pero a nivel histórico es nueva. La comercialización masiva de las píldoras anticonceptivas, la aparición del asilo de ancianos. Un anciano que queda en un asilo, también se puede preguntar qué es la familia, ¿no? ¿Qué familia pasa a tener? Los compañeros del lugar, la familia antigua, la ley del aborto, ¿no? Son todas cuestiones que vienen de alguna manera a cuestionar el concepto de familia. Los conceptos, por ejemplo, basados en definiciones patriarcales de lo que es una familia, van quedando bastante atrás por las nuevas realidades que se van produciendo en la sociedad. Y lo que plantea es que actualmente la evolución de la familia desborda cualquier definición restrictiva. O sea que tenemos un montón de definiciones, vamos a partir de alguna. Por ejemplo, acá la autora plantea la definición de Carlos Luzzi, que dice: la familia es un conjunto en interacción organizado de manera estable y estrecha en función de necesidades básicas, con una historia y un código propios que le otorgan singularidad, un sistema cuya cualidad emergente excede la suma de las individualidades que lo constituyen. Esta última parte de la definición es la que se liga de lleno con la teoría general sistémica en la que estamos basando nuestra teoría. Esta parte dice: un sistema cuya cualidad emergente excede la suma de las individualidades que lo constituyen. Está diciendo lo que venimos diciendo desde un principio: el todo es más que la suma de las partes. Como verán, hay muchas maneras de decirlo. Bueno, acá lo que plantea es que los diversos profesionales de los campos sociales, sanitarios, jurídicos, educativos, también tienen diferentes puntos de vista sobre lo que es una familia, porque abordan diferentes problemas. Y bueno, pasado todo este maremoto de definiciones y de miradas sobre la familia, recién ahí nos podemos acercar a pensar un poco qué es una familia funcional y qué es una familia disfuncional. Y también aclara, como yo les planteé al principio, se pregunta la autora: ¿dónde establecemos el punto en el que se pasa de hablar de una familia funcional a disfuncional? Y dice: todas las familias, funcionales o no, presentan funciones desadaptadas en un periodo de tiempo. Esto es lo que yo planteaba en un principio. Hay que tener una prudencia extrema a la hora de poner una etiqueta de familia disfuncional. Solo cuando las conductas desadaptadas se instauran como patrones predominantes en el dinamismo familiar podemos hablar de una familia disfuncional. Quiere decir que para poder hablar de una familia disfuncional tiene que haber patrones de conductas muy rígidos y sostenidos en el tiempo. Otro autor, Colapinto se llama, define que ningún modelo familiar en sí es normal o anormal, funcional o disfuncional. La diferenciación de una familia es siempre única, particular. Esto es lo que venimos viendo, que por más que haya patrones de conductas o situaciones que se repitan entre unas familias y otras, no olvidemos nunca que cada familia en sí, de alguna manera, tiene una particularidad. Ninguna familia es igual a otra. Y por más que el problema se le parezca, nunca es del todo igual, y tampoco, si es que existe una resolución,
se puede aplicar esta resolución a todas las familias que presenten un problema más o menos parecido. Hay que entender el momento y la problemática de cada familia y qué sucede con los individuos como para poder afinar la intervención. Acá dice que el riesgo de clasificar a las familias nos haría convertirnos en censores que aplican unos valores más que discutibles. Teniendo en cuenta todos estos condicionamientos, podemos afirmar que una familia funciona si sus miembros se encuentran en un estado de bienestar. Bueno, acá está buscando acercarse a una definición de lo que sería una familia funcional, porque digo, a pesar de todo esto que yo les presenté y que dice el autor, vamos a tratar de avanzar un poco en tratar de definir con algunas características dónde se enmarcaría una familia funcional y dónde quedaría marcada una familia disfuncional. El autor nos propone este ejercicio para establecer el criterio de funcionalidad o disfuncionalidad. Dice que entran en juego demasiados parámetros, sin embargo, asumiendo el arriesgado ejercicio de diferenciar y enumerar las características, bueno, se va a hacer una especie de valoración para acercarnos a los conceptos, que son completamente discutibles y yo se los voy a ir presentando. Cualquier pregunta, ya nos conocemos, cualquier pregunta que quieran hacer, me la van haciendo. Voy a abrir un poco. Bien. Familia disfuncional. Vamos a empezar hablando de la familia funcional, que sería algo así como lo que de alguna manera desearíamos todos tener, o de una manera un poco casi idílica de poder relacionarse. Para hablar de esta primera propuesta, toma un autor que calculo que ya lo conocemos, que es Minuchin. El autor Minuchin defiende que dichas familias, las funcionales, son sistema que anima a la socialización, dando a sus miembros todo el apoyo, toda la revolución, que son necesarias para su desarrollo personal y relacional. Esto calculo que es fácil de entender, que suena demasiado lindo y que, por supuesto, que resulta muy dificultoso, pero la idea de la funcionalidad pasa por ahí. Una familia es un grupo o un sistema que le puede dar a sus miembros todo el apoyo que necesiten para que se desarrollen personalmente y se puedan relacionar bien. De todas maneras, el mismo autor dice que esta definición resulta un poco general a la hora de evaluar o intervenir con una familia. O sea que parece decir mucho, pero en realidad no dice demasiado. Dice que se trata de identificar características que suelen ser propias de las familias que funcionan correctamente. Y además son propias de cada familia, ¿no? Como que hay situaciones que tienen que ver propiamente con cada familia. Hay una autora, que ahora no me acuerdo el nombre, Lourdes no sé cuánto, pero que tiene como establecido, vamos a ver si eso lo podemos ver, pero tiene como establecido como que cada persona se forma con un 50%, cada uno de nosotros somos un 50% hereditario de lo que vivió en su familia, el otro 40% tiene que ver con aprendizaje, que de alguna manera también está un poco ligado a la familia, y el otro 10% tiene que ver con situaciones que pudimos aprender de experiencias externas. Me acordé por esto de familia funcional.
volviendo a la autora, organiza la información o la definición de una familia funcional en 4 aspectos: la estructura y el proceso familiar, el individuo y sus necesidades, sus relaciones con el ecosistema y la nutrición relacional. Vamos a ver paso por paso cómo divide la autora lo que es una familia funcional. En estructura y proceso, que sería la primera propuesta, esto está bien relacionado, yo les hago como una especie de resumen, no sé si ustedes toman nota o no, pero hay puntos singulares en cada paso. Por ejemplo, tiene que ver con los límites. Yo lo desarrollo un poco más, pero habla de la familia funcional referida a la claridad y a la definición de los límites. Perdón, hay una compañera que Sí. dice en nuestro grupo de WhatsApp que quiere entrar, si la puede admitir. Ajá. No me está apareciendo para entrar. No tengo a nadie, ¿eh? Porque la que está admitiendo es Rocío. Sí. Le avisamos que vuelva a mandar. Dale, por favor. Alguien que suba. Claro, que entre por la clase 10, decirle. Bueno, ojalá que pueda entrar. Bueno, volvemos a este punto primero, donde habla de familias funcionales y destaca la claridad y la definición de los límites. Vení acá. Ahí está, perfecto. Bueno. Ahí vino estoy con mis niños, hace 2 jueves, a partir de ahora estoy con mis niños. Así que cada tanto van a venir a pedir algo. Mi mujer está trabajando justo ahora los jueves a la tarde, así que me quedo con los chicos, Ana. Les cuento actividades. Celina, capaz que la conocen, se la tuvieron como docente a Celina. Quisimos ser discretos, aparece. Sí, profesor, la conocemos. Sí, la vimos ahí, estábamos esperando que aparezca Celina y, Claro, yo pensé y no que aparecía. Celina, pero apareció. Es lo más. Es nuestra Bueno, preferida. Genia. Una genia. La extrañamos. Una de las mejores. Genial. Espero estar Vos a la altura. también, Ustedes- Ulises. También, pero. Gracias, Güeda. Lo que Tranqui. pasa es que Gina, te la amamos. La tuvimos mucho tiempo. ¿Cómo? La tuvimos mucho, casi todos los cuatrimestres y nos marcó. Sí, sí. La re extraña esa profe, por favor, que vuelva. Bueno, ya También la van a veíamos tener. un gato. El año que viene tome Y alguna materia de andan por acá los gatos. ¿Cómo? Dígale que el año que viene tome alguna materia de tercero. Perfecto, le voy a decir, aparte, las conoce y los conoce a todos, porque cada tanto yo ahora ya los voy internalizando, pero al principio le preguntaba, che, así que ya los tiene muy, muy conocidos y conocidas Aparte de la paciencia, Una grosa con todas las letras, profe. una paciencia única tiene, por lo menos conmigo, Bueno, me alegro. de internet. Igualmente era exigente, ¿eh? Explicó O sea, te daba todo, pero exigente igual. Buenísimo. y el parcial. Bueno, ahora está trabajando, agarró un trabajo, ya estoy contando intimidades, agarró un trabajo los jueves llega más tarde y bueno, así que estoy con los 2 nenes. Con los 2 nenes y 2 gatos y un perro. Así que Es familia. Justamente Sí, estamos hablando sí. de familia. Y justamente estamos hablando de familia, ¿viste, Mónica? Bueno, ahí está, nos tomamos un pequeño descanso. Bueno, estábamos hablando de los límites y de la importancia de que los límites en una familia funcionen bien, porque es lo que le da al sistema solidez y estabilidad. Por lo menos eso es lo que plantea la autora. Como que cada subsistema
conyugal, parental, si tiene bien definidos los límites, sabe cuál es su lugar. Y además dice que definir los límites hace referencia a la jerarquía parental. Lo que plantea el autor es que en las familias funcionales está bien definida la jerarquía parental de lo que cada uno tiene que hacer y que los padres son los que toman las decisiones, más allá de que los hijos pueden opinar, y que esto produce que no haya peleas de poder, o luchas de poder, para decirlo mejor. Entonces dice que para que esto suceda, los subsistemas, o sea, los integrantes, acuérdense que subsistemas eran los integrantes de la familia es el sistema, los integrantes de la familia los subsistemas. Dice la autora que los subsistemas tienen que ser flexibles, definidos y permeables, facilitando la operatividad de la familia. Los límites además permiten identificaciones y seguridad a nivel profundo. Y otra cosa que destaca como muy importante de la mano de la flexibilidad es que una familia funcional que cuenta con esta estructura fuerte y a la vez flexible da un sentimiento de permanencia en la familia. También plantea que la evolución se realiza pasando de estados de crisis a estados de equilibrio. O sea, como yo les dije al principio, las situaciones de crisis son inevitables porque siempre hay movimiento. Entonces el movimiento en algún momento va a producir una crisis. Movimiento en cuanto a situaciones que pueden cambiar en lo laboral, tomando el ejemplo reciente, o porque tienen un hijo, o porque un hijo se va de casa, todo esto que en algún momento vimos, de movimientos que se producen a nivel familiar y que sacuden un poco la estructura y que a veces produce algún tipo de crisis porque uno se tiene que adaptar a una situación nueva. Lo que plantea es que las familias funcionales no tratan de preservar a toda costa las reglas que seguramente aparecieron en un principio. Pregunta María si sea quien ponga los límites. Sí, no, cuando los límites están muy ligados a la jerarquía parental. La jerarquía parental, ¿qué significa? Que los padres tienen que hacer de padres y los hijos tienen que hacer de hijos. Cuando esto, ya lo vamos a ver ahora en familia disfuncional, pero cuando esto empieza a desdibujarse, cuando los roles dejan de estar claros y la jerarquía se pierde o está ausente, es cuando, empiezan a verse algunos aspectos disfuncionales. Cuando se habla de límite, se lo relaciona con la jerarquía parental y la funcionalidad está ligada a que la jerarquía esté bien definida. Vamos al punto B, dice el individuo y sus necesidades. En este punto, así como en el anterior hablamos de los límites, si tuvieran que hacer un cuadro sinóptico, el punto A tiene que ver con los límites y la jerarquía. El punto B tiene que ver con la pertenencia y la diferenciación, ¿no? Si hiciéramos un cuadro sinóptico, sería de esta manera. Habla de la pertenencia y la diferenciación. Y acá toma a Minuchin otra vez, que es el que dice que el sistema familiar juega un rol esencial en la evolución de un individuo, dado que la identidad que uno puede adquirir proviene de este sentimiento de pertenencia y de separación a la vez en un grupo. Respecto a la pertenencia, se trata del sentimiento de formar parte de la familia. La pertenencia está ligada
con tener un sentimiento muy fuerte que la familia te inculque o te aloje de alguna manera, como para sentir un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Y a la vez, o sea, la pertenencia, ¿qué es lo que dota al miembro de una familia? Justamente identidad y seguridad. Y también habla de diferenciación. Cuando hablamos de diferenciación, tiene que ver con que la familia a su vez te permita poder relacionarte en el afuera de una manera que, bueno, que este sentimiento de pertenencia justamente esté ligado al equilibrio que te ayuda a diferenciarte para poder relacionarte afuera. Me parece que hice medio un trabalenguas en esto último, pero vamos a tratar de aclararlo. Lo que plantea es que el sentimiento de pertenencia ha de ir equilibrado con el de diferenciación. Entonces, la estructura familiar tiene que ser lo suficientemente flexible como para permitir, por un lado, la pertenencia y por el otro lado, darte lugar a la iniciativa personal. Beatriz levantó la mano, ¿puede ser? Sí, profesor, buenas tardes. Sería algo así como, no sé, se me ocurre, que si en la casa un chico está contenido por sus padres, sabe que puede y encuentra apoyo en su familia y tiene algún problema fuera de su casa y puede ser mal influenciado, ese sentimiento de pertenencia hacia la familia y ese equilibrio que la familia le da hace que no caiga de repente en las malas influencias que puede recibir afuera. O sea, sería algo más o menos así. Va por ahí, va por ahí. Lo que le quitaría es lo de las malas influencias, porque si tenemos que hablar de malas influencias, tendríamos que definir qué es una mala influencia. Pero está rumbeado por ahí, Beatriz. Lo que... Tiene el equilibrio, entonces, bueno, sabe por dónde, digamos. Claro, lo que trata de explicar el autor, y también trato de explicar yo, es que por un lado, el hecho de pertenecer, el hecho de sentir con mucha fuerza pertenecer a una familia, eso te da una identidad y una seguridad. Pero este hecho de que la familia te dé un sentido de pertenencia, de alguna manera, es el que después tendría que poder permitirte un desarrollo por fuera de esa familia. Si ese sentido de pertenencia no te permite ese desarrollo por fuera de la familia, habría que ponerlo en duda hasta qué punto es lo suficientemente sano. No sé si ahí se entendió un poco más, pero tiene que ver con que ese sentido de pertenencia te permita la posibilidad de individualmente sentirte fuerte. Porque da seguridad y es como un límite hacia el resto, es una coraza. Claro, cuando vos estamos hablando de términos muy, estamos por la parte linda, digamos, ¿no? Pero tenemos que poder analizarlo. Pero el sentimiento, cuando uno se siente muy contenido en la familia, es como dice Elena, eso te da una seguridad y una fuerza. Porque vos sabés que tenés un grupo. Claro, se suele decir, nosotros somos, claro, acá hacemos esto, desde lo bueno, como está, o sea, desde la parte linda. Claro, sí, igual eso que vos decís, Elena, se usa muchísimo en la vida, en algún momento lo vamos a ver. Viste que cuando hay algún comentario y por ahí estás conversando por fuera de tu casa, siempre se habla desde ese lugar, ¿no? No, porque mi familia tal cosa, no, porque nosotros tal otra. Como que hay un lugar
de donde vengo. Un lugar donde había ciertas reglas, buenas o malas. Pero viste que uno siempre está remitiendo al lugar de donde viene. Está bueno el ejemplo. Vamos con el otro, con el C, relaciones con el ecosistema. ¿No? Acá a mí me suena a naturaleza. Acá tiene que ver con, no son conceptos iguales, pero de alguna manera hay una relación con el anterior. Habla de permeabilidad y flexibilidad. Esto está un poco relacionado con lo que venimos hablando. Dice la autora que gracias a ello, tanto los miembros de la familia como la familia entendida como sistema global se pueden adaptar a circunstancias cambiantes. Acá habla, por ejemplo, toma ejemplos de cuando uno se muda o cuando hay cambios naturales para mejor o para peor. De alguna manera, dice, los García siguen siendo los Garcías con características peculiares que pueden ir cambiando o no. Paralelamente, las fronteras de la familia con el exterior han de ser suficientemente abiertas como para permitir el contacto con el exterior. Bueno, es un poco similar al anterior, porque habla de la flexibilidad de la familia como para poder irse adaptando a los cambios que van surgiendo o que puede tener una familia, pérdidas laborales o cambios de cualquier tipo, y que eso no la desestructure la familia, que no la rompa, que uno diga, bueno, los García seguimos siendo los García, aunque de alguna manera cambien algunas condiciones. Vamos al D, que es nutrición relacional. En este cuarto punto habla de indicadores que podemos definir, que puedan definir una familia funcional, es la que tiene que ver con la calidad de las relaciones que se dan en su seno. El vehículo y medio de comunicación interpersonal es el lenguaje verbal. Los mensajes reflejan las necesidades de los miembros. Las interacciones comunicacionales son respetuosas, son familias donde la expresión de los afectos está permitida. Bueno, esto es un aspecto, acá viene a hablar un poco de cómo se comunica cada familia. Y centra la cuestión en dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Dos índices fundamentales de que una familia es más o menos funcional son, esto lo saco yo de todo lo que leí, pero una son familias donde la expresión de los afectos está permitida. Esto es un signo vital de sanidad en una familia. Cuando una familia empieza a tropezar un poco, empieza a desaparecer el afecto, es el primer signo. Y si no desaparece el afecto, porque es algo muy profundo, lo que sí aparece o desaparece es la manifestación del afecto. Así que esto ténganlo en cuenta porque es un poco define el momento que está pasando una familia. Perdón, profe, ¿cómo se llamaba el cuarto, la D? Nutrición relacional, que tiene que ver con la comunicación, con que cada miembro pueda expresar lo que siente, como que si se necesita una charla, la charla esté, con que cada uno pueda expresar su malestar o aquello que le pasa, pero yo estaba puntualizando. Puntualicé el primer aspecto que yo creo que es fundamental, o que dan cuenta de que una familia más o menos está funcionando bien, que es donde la expresión de los afectos está permitida. El segundo punto que me parece muy importante
es una familia en donde los conflictos no se niegan. ¿Está? Resalten estas dos cosas porque para mí los trae la autora, entre otras cosas, pero son dos índices que ustedes van a poder usar, por un lado, para la vida propia, ¿no? Porque todos de alguna manera lo que aprendemos tratamos de volcarlo a nuestra vida, supongo, y también de hacer un poco de análisis, pero también a la hora de que tengan que trabajar en alguna situación. Son dos índices que te van a dar una idea o una pauta de por dónde está caminando esa familia. Los conflictos no se niegan, tiene que ver con justamente con poder conversar de aquello que pueda estar entorpeciendo alguna situación vincular. La autora dice que en general estas familias funcionales muestran una flexibilidad a la hora de abandonar las estrategias para resolver problemas que han resultado ineficaces y formular creativamente otras nuevas. Si los conflictos no se niegan, no hay tanta necesidad, por ejemplo, de crear un chivo expiatorio. Es otro aspecto que nos puede dar cuenta de alguna situación funcional o disfuncional. Cuando la familia tiene tanta necesidad de crear un chivo expiatorio y hay como una luz roja ahí encendiéndose, porque más que enfrentar el conflicto, se está tratando de depositar en alguno de sus individuos todos los males de este mundo, o en todo caso todos los males de esta familia. Eso también un poco separa la paja del trigo. Ver cómo resuelve la familia cualquier situación de conflicto. Porque situaciones de conflicto o de crisis, insisto, va a haber siempre. Digo, hay personas o familias que están convencidas que se puede evitar la crisis de todos modos. Y es el peor camino, porque eso no hace más que negar el conflicto, por un lado, además de darle una connotación negativa al conflicto. Entonces ahí hay un tropiezo, digo, que conflictos van a tener todas las familias y vamos a tener todas las personas en algún momento. No tiene ninguna connotación negativa el conflicto. El que espera no tener conflictos tiene un problema ya con eso, no con el conflicto en sí, sino en cómo lo está pensando. El asunto es cómo justamente pararse frente a esa situación de conflicto. A todas las familias le va a pasar y a todos nos va a pasar. Además, porque uno se podría preguntar ante una situación de conflicto, una situación de crisis, ¿por qué a mí no me va a tocar esto, ¿no? En algún momento te toca. Y bueno, el asunto no es que uno está en el conflicto o que uno tiene una crisis, sino qué hace frente a eso. Eso define también un poco familia funcional y familia disfuncional. Es como que ante una situación, ¿para dónde agarro? ¿Agarro para allá o agarro para allá? Si la familia agarra para el lado de la negación del conflicto, y el camino es más largo. Y el conflicto mágicamente no va a desaparecer. Por eso señalo estos dos puntos. Bien, vamos a pasar, si hay alguna pregunta. Todo acto de amor nunca es malo en una familia, no. Es lo más, pregunta o dice Guadalupe, no, es lo más esperable que suceda. Y reconocer el problema, por supuesto, claro. Por lo menos digo lo primero que uno puede hacer, porque a veces tampoco es tan fácil identificar el problema. Pero bueno, tenemos la posibilidad de dialogar abiertamente, ¿no? Y a veces dialogando se completa un poco lo que uno dice con lo que opina el otro y también se produce el movimiento ahí.
en el intercambio de miradas y de opiniones. Vamos a pasar al otro aspecto, que es la familia disfuncional. ¿Quedó alguna pregunta sobre esto que vimos? ¿O avanzamos? Avanzamos. Familia disfuncional. Bueno, el autor dice que una forma sencilla en la que podríamos describir qué es una familia disfuncional es diciendo que es todo lo anterior a lo que hablamos hasta ahora. Esa sería, es más o menos, sería una forma sencilla, pero de todas maneras vamos a analizar un poco. Una síntesis rápida. Sí, vamos. No Sería sé si todo lo rápida contrario, ¿no? sí, Todo lo contrario. sí, pero sería una manera muy fácil de definirla y además tenemos otra, digo, por un lado siempre lo disfuncional, lo que no funciona, de alguna manera es más jugoso, digo yo. Tiene más tela para cortar. No es tan sencillo. Y además hay situaciones o características que pueden llegar a tener las familias en las que vamos a hablar de situaciones disfuncionales que son graves, ¿no? Entonces, requiere que analicemos un poco la cuestión. Por eso lo plantea de esta manera. Podría ser todo lo opuesto de lo que hablamos, pero como en la disfuncionalidad se da como puede llegar a suceder que haya una profundización de la situación como para ser consideradas algunas familias como gravemente disfuncionales. Igual vamos a ir viendo a poco, porque a veces cuando uno empieza a leer y eso, y lee sobre cosas que no andan, a veces parece sentirse identificado o parece verse en esas situaciones, pero vamos tranquilos. Acá se toma de otros autores, un tal Webers, que habla de funcionalidad versus disfuncionalidad, en un modelo de funcionamiento familiar. Desde el modelo sistémico se han elaborado diferentes instrumentos de evaluación familiar. Un ejemplo de ellos son las escalas de interacción familiar, competencia familiar y estilo familiar. Es un método de un tal Webers que, para definir una familia, un poco más adelante vamos a ver este genograma, pero hoy no vamos a llegar a eso, porque lo quiero dejar para el final, porque eso ya es un poco más específico a la hora de encarar el trabajo de una familia. Pero este tal Webers establece como ciertas escalas al acercarse a una familia de poner el acento en la interacción que tienen los miembros familiares y el estilo familiar que estos representan. Lo que defienden estos autores es que una de las características más recurrentes en las familias con graves disfunciones es la incoherencia. Anótenselo, porque es lo primero que destaca el autor. El primer patrón de conducta que le llama la atención y empieza a pensar que una familia es disfuncional es la incoherencia. Toma un ejemplo, vamos a ir analizando un poco esto. Un ejemplo puede ser que la hija le dice llorando a su madre que no le importa que tenga un tercer novio en 2 meses. ¿Dónde está la incoherencia acá? Que por un lado, o me lo quieren decir ustedes, ¿dónde ven la incoherencia? El que está diciendo que no le importa, pero está llorando, algo le provoca, ¿no? Claro, ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Ese es un ejemplo clarísimo. Lo que dice es que la incoherencia hace que sea difícil
de gestionar y que hace que sea muy difícil avanzar en el conflicto o poder atravesar el conflicto. Y lo que produce a la larga es un problema de autonomía para las personas. En esta familia, dice, o en esta familia resulta poco claro el reparto de compartimentos acordes con la edad y con el momento evolutivo de cada miembro. Esto es un poco lo que hablábamos antes, pero al revés. Es cuando no se empiezan a tomar roles que no tienen que ver con la edad. Cuando un hijo, por ejemplo, empieza a ocupar roles que por ahí tendría que ocupar la madre o el padre, cuando hay decisiones en la casa que empiezan a tomar los hijos, o el padre le pide al hijo de alguna manera, a veces no muy directa, pero sí inconscientemente, que le resuelva ciertos problemas. Cuando esto se empieza a mezclar y el discurso se vuelve un tanto incoherente, se habla de que la familia está en algún momento de disfuncionalidad. Sería, acá le quiero preguntar esto, Sí. donde dice que no se puede avanzar en el conflicto, ¿sería por esta negación? Digamos que esta chica dice, no me importa que tengas 3 novios en 2 meses. Es una manera de no poder negar la situación y no hay manera de negociar nada. Claro, lo que pasa que justamente acá lo dice llorando una nena, y en este caso, si ahí no está el adulto para pescar este nivel de incoherencia o este nivel de contradicción, el hijo queda pataleando solo. Claro. Porque está diciendo, llorando, que mirá, mamá, en los últimos 2 meses tuviste 3 novios, a mí no me importa, no me duele, pero lo está diciendo llorando. Entonces, si el adulto no puede pescar esta contradicción y darle un ámbito a este reclamo o a este dolor por el que está pasando esta niña, bueno, ahí es cuando no hay una jerarquía que te dé seguridad, porque finalmente la nena lo va a tener que resolver solo esto. Y aparte se pone como en un rol de adulto que comprende las situaciones. Exactamente, le está jugando un rol de adulto. Y en realidad le está diciendo todo lo contrario. Digo, también esto está relacionado con la escucha de lo que se dice y de lo que se dice a través de lo que se dice. Para el dolor de gargantas, antisépticos y analgésicos. Estoy escuchando una propaganda, viene con aviso de ahora. Teórico con aviso. Fabiana tiene el micrófono, me parece. Bueno, pero tenías la radio o algo de fondo, Fabi. Sí, ya la silencié. Ahí está, perfecto. Un teórico con publicidad sería fantástico. ¿Querías preguntar algo, Fabiana? No, la garganta. Se me paró el celular y no sé qué no lo podía apagar, mil disculpas. Perfecto, bueno. Sí, sería bueno decir auspicia el teórico. El profesor de Sí. prevención, hay un momento cuando hace un parate y un resumen, hace Sí. como si estuviera haciendo en una radio, como que da todos los titulares. Da todos los titulares. Claro, como del que hay teórico. un momento... Como un locutor. ¿Eh? Como un locutor. Claro, como un locutor, y entonces empieza a dar todos los titulares que hasta ahora había estado hablando. Bueno, es un estilo, digamos. Sí, parece una radio. Claro, y ahora presenta sistemas familiares. Algo así. Perdón, le hago una pregunta, doctor. Cuando, en el sentido de cuando uno no puede resolver el conflicto, porque a veces pasa eso, que los hijos tienen problemas, y por más que seamos adultos, escapa a nuestra manera, porque como papá lo vemos de una manera, y siempre tiene que haber un tercero para analizarlo. ¿Cómo se resuelve cuando entre padres no puede resolverse ese conflicto? Por ejemplo, en el caso también de las parejas, que
que es muy común que a veces los padres de antes, o a veces uno, eligen su determinada pareja o le dicen, no, no es para vos, y bueno, miren los conflictos, y lo fruto prohibido es lo que lleva al conflicto. Por más que uno veamos que pasan ese tipo de cosas, como papá o como persona lo tenés que hacer, porque bueno, acá está planteando algo que te conmueve también, ¿no? Sí, pero la pregunta exacta, ¿cuál sería, Fabi? ¿Qué posición toma un padre en ese rol? Si la persona de un nene te dice no, vos lo escuchás llorar, que no lo puedes resolver porque vos tenés, no te va a entender como hijo. A veces los padres nos decimos, esto es así, pero no, nuestros hijos no nos entienden. Claro, lo que pasa que el terapeuta No lo digo, sí, no lo digo por sí. hacer una terapia, que yo no, nada que ver, lo digo porque, bueno, a veces te pasa que uno, cuando vos trabajás con chicos, qué sé yo, me ha pasado trabajar en una secundaria de una nena llorar porque la pareja del novio, los noviecitos de esa época, bueno, andan ya con que si la dejan, no me dejan, y vos como personal que trabajás no la puedes ver llorar porque son cosas que suceden, que en esa edad te pasan, pero ¿cómo hablas con el papá para que la ayude, ¿no? Cuando no tienen la manera de explicar al chico que que son situaciones. Claro, no sé, me tiraste un montón de situaciones, no sé, porque no se puede opinar así sobre, digo, depende de cada situación, depende del rol, no sé si, digo, no es que hay una fórmula de... Ponerle en rol de que nosotros como acompañantes terapéuticos, que me ha pasado trabajar con nenes Down, cuando quieren poner de novios y los padres no quieren, por la falencia de ser Down, que no es prohibido que se quieran. Claro, hay que ver cómo son las relaciones dentro de esa familia, cómo son los vínculos, digo, más allá de la situación particular, digo, siempre tiene que ver con, no importa si es Down o no es Down, tiene que ver cómo qué vínculos se desarrollaron en esa familia, o sea, todo es muy particular de cada familia, digo, y soluciones no hay situaciones de manejarse en la vida o formas de manejarse en la vida que pueden ser más funcionales o no. Después digo, vos me dijiste que los chicos no entienden, qué sé yo, son conceptos muy cerrados. Justamente la teoría apunta que lo funcional tiene que ser lo más flexible posible y justamente diferencia entre lo funcional, que tiene que ver con lo flexible, con lo permisivo, con la apertura del diálogo, y todo lo contrario, con la rigidez. Pero ya te digo, hay que ver cada familia, digo. Yo no puedo opinar de una familia que no conozco con tan pocos elementos, digo. Sí te puedo decir cuáles son las características más convenientes, digo, si en una familia ya no se puede dialogar, bueno, es muy difícil. Si se parte de la base que los chicos no entienden, y es muy difícil dialogar en esa familia, porque ya se parte de una base que es rígida, porque capaz que los adultos no entienden, qué sé yo. Y tiene que ver con esto que yo planteaba al principio, no meter etiquetas, porque las etiquetas tienen que ver con lo rígido. Después no podés salir de ahí. Si vos metes una etiqueta, los chicos no entienden, por ejemplo, eso es una etiqueta. Después es difícil correrse de ahí. No genera movimiento. Lo que se habló la clase pasada, cada casa es un mundo. Completamente. Le respondo a una compañera que me escribió, quizás yo me mezclo porque tengo tantas cosas, a veces me quedan tantas dudas cuando leo el texto, o de golpe sistemas familiares me gusta, y me gusta poder apoyar a alguien y poder escuchar, porque nosotros vamos a formar una escucha. Lo interpreté y le quería explicar que no, solamente trabajamos como un rol de mamá, o sea, como mamá tenemos un montón
de falencias, cuando nuestros hijos nos dicen algo en un rol cerrado, de que a veces vemos que no están bien las cosas, pero tampoco nos... A eso iba la pregunta. Y en el otro caso, en un caso de estar con chicos trabajando con adolescentes, confianza, poder hablar con vos, en el caso de su enamoramiento, de su vida, que puedes responder o no, porque a veces tampoco podemos intervenir, pero también es bueno saber apoyarlos. En ese momento yo lo planteo, quizás me cuesta poder seguir el hilo, ¿no? Hacer la pregunta completa. Bueno, de a poco también es un trabajo afinar la pregunta también. Que la pregunta sea más, es una forma de elaborar pensamiento también, que la pregunta sea más ahí, que no se vaya para todos lados. Pero bueno, más concisa, más puntual. Más puntual, exacto. ¿Qué haces vos cuando alguien se enamora o quiere salir con alguien, siendo adolescente, y los padres te dicen no? ¿Qué haces? ¿Cómo apoyás a esa persona, a ese chico que está en una escuela y vos no sabés qué hacer? Y lo ves llorando. Claro, Fabi, pero vos no podés. Igual vos no tenés nada que hacer. Es Claro. problema del chico con los padres. Pero no. Hay que ver la edad del chico, chicos, y qué, porque ella mencionó una patología, un síndrome puntualmente. Hay que ver de qué está hablando puntualmente y de la edad del niño. Hay muchas cosas a analizar ahí. Síndrome de Down ya lo manejé eso, porque en ese caso yo trabajaba en la institución y pude hablar con la madre y tuvimos una buena charla. Porque tienen derecho hasta tener, lo hablé con una psicóloga y me ayudó a resolver eso, porque ella venía, la nena, tenía tanto cariño conmigo y me lo preguntaba a mí. Y yo hago con esas preguntas, con gestos, y bueno, se podía hablar. No es que era un síndrome de Down avanzado, porque no lo pueden expresar. Bueno, mira, en principio, digo, así puedo seguir adelante, digo, porque si no, digo, tampoco podemos estar 10 minutos con ese caso. En principio, ¿qué hago? No sé, alguien te lo dijo, nada, digo, no es que te cuentan algo y tenés que hacer algo inmediatamente. Y tenés que, en principio, lo que tenés que hacer es seguir estudiando esta carrera. Digo, porque es la que te va a dar los elementos como para poder saber cómo defenderte en cada momento o en cada situación. Seguimos adelante. Estábamos con el tema de esto, del reparto. Incoherencia. Bueno, perdón. Hay cosas que pasan en la vida que no se puede perdonar. El reparto de comportamientos. Me distraje un poco. Claro, estamos con el ejemplo que habíamos tomado de la hija que le habla llorando a la madre. Lo que produce lo que produce esta situación de no poder abordar esta circunstancia y que se dé un diálogo o actitudes de incoherencia es una distancia que se va produciendo entre unos y otros en la familia, y lo que produce en estas familias donde circula mucho la incoherencia es o personas demasiado fusionadas o personas muy alejadas. Lo que sí es común es la carencia de encuentros interpersonales donde se puedan verdaderamente conectar con el otro y tener una conversación que sean satisfactorios y predecibles, que es lo que plantea la autora.
dice que los miembros familiares se comportan como si los contactos humanos y las revelaciones individuales fuesen a tener consecuencias incómodas o destructivas. Por ello, el tono suele ser de oposición, el humor escéptico y desesperado, y el tratamiento de las emociones es encubierto. Esto está claro. Yo venía de la mano de cuando en el anterior punto dije cuando deja de circular el afecto. Digo, en estas situaciones donde lo que prevalece es la incoherencia, lo que sucede a nivel fantasmal en estas familias es el hecho de que capaz que enfrentando la situación, eso puede generar más incomodidad. Entonces, se resuelve con posiciones así, de oposición, con un humor escéptico y encubriendo las emociones. Otra característica común en la disfuncionalidad es la ausencia de un liderazgo claro por parte de los adultos. Igual esto tiene que ver con el ejemplo que pusimos de la niña en cuanto a que su madre no reacciona ante esta contradicción. Esto es un ejemplo de falta de liderazgo por parte de los adultos. Una coalición paterna disfuncional o un divorcio emocional pueden ser dos ejemplos de ello. Sin un liderazgo afectivo, el funcionamiento de la familia parece caótico, inconexo y aleatorio. Por ejemplo, si los padres se corren de decir esto está bien, esto está mal, se come acá, no se come allá, hay que ordenar, no hay que ordenar, no sé, ejemplos básicos de lo cotidiano, en general va a tender a lo caótico, a lo incómodo. Si los niños no tienen un liderazgo que más o menos establece qué está bien, qué está mal, qué se hace, cuándo se come, cuándo se ordena, etcétera, y el liderazgo de alguna manera queda vacío, bueno, eso produce caos. Sin embargo, dice, para que la familia no se disgregue es necesario que exista un cierto grado de control, pero este se da a través de métodos encubiertos e indirectos. Bueno, y a partir de acá va a tomar el tema de la disfuncionalidad en dos tipos de familias. Es interesante este punto, porque dice, en función del estilo familiar, hay grandes diferencias en la dinámica familiar. En pocas palabras, toma por un lado familias centrípetas y familias centrífugas, que no tienen que ver con el lavarropa, pero bueno. Los miembros de las familias centrípetas son dos conceptos que van a tener que manejar, y recuérdenlos y analícenlos, porque es muy interesante para analizar la estructura y la dinámica de cada familia. Yo creo que estos dos conceptos definen muy bien a las familias. Pero es fácil si pensamos en el lavarropa, porque el centrífugo tira todo para afuera. Perfecto. Y el centrípeto todo para adentro. Perfecto. Entonces es más fácil pensarlo. Perfecto. Me gustó el ejemplo, porque aparte tiene que ver con el ejemplo de esto. Sí. Bien, viene completamente a colación, Elena. Así que pensemos en eso. Dice acá, los miembros de las familias centrípetas ven a la familia como fuente de placer, tanto si lo encuentran allí como no. Es por ello que sus fronteras con el exterior son rígidas e impermeables. Esta es una familia centrípeta que, como bien aportado Elena, es hacia adentro la cosa. En la ciencia de la astropofísica, también lo comparamos acá con la astrofísica, la fuerza centrípeta de la trayectoria orbital es la atracción gravitatoria hacia el centro de la masa. Bien, bueno, esto como un aporte. Es como lo del ECRO, queda por fuera no vamos a preguntar por esto, por la astrofísica.
pero lo traemos a modo de ejemplo. Por el contrario, los miembros de las familias centrífugas buscan el placer, la satisfacción y el goce fuera de la familia, tanto si lo encuentran en ella como si no. Vamos a seguir avanzando con esto. Dice, no, porque hay un ejemplo que, a ver, les pregunto, el que me quiera decir, ¿ustedes son los mismos cuando están adentro de la familia o cuando están en el afuera? ¿Se parecen o no se parecen? Al parecer se parecen, pero no somos los mismos. Yo había ¿viste? dicho eso hace 2 clases y se armó un teletele. No, porque viste que algunos son re buenos adentro de la casa y cuando salen, viste, parece que no lo podés tener, y otros por el contrario, dentro de la casa, viste, te los tenés que fumar. Y cuando salen afuera, salen con toda la simpatía del mundo. Después hay gente que no tiene tanto esos límites, pero digo, sucede esto, ¿no? Se sienten un poco, lo pueden ver, se sienten identificados, lo ven en Pero a otros. veces pasa que uno sale enojado de la casa y al tomar aire, ver otra gente, ya es como que te cambia el humor, no pasa porque sos re careta en la calle y ortigo en tu casa, o sea, es como que vos salís y es otra energía, ya salís a la calle, por estar enojada dentro de tu casa, salís y te cambia el aire. Yo lo tomo por ese lado. Bien, pero también puede pasar al revés, Agus, que vengas súper cargado de la calle y que encuentres en la familia un lugar de sosiego, ¿o no? Lo que pasa es que hay diferentes etiquetas, o sea, usted habló de etiquetas. En la calle, si vos te demostrás, o sea, vos tenés una esencia, la esencia está. Lo que pasa es que en la calle vos tenés un comportamiento distinto con distintas personas, porque no con todas las personas van a ser iguales, porque tampoco te llevas con todas las personas, pero somos iguales. Depende. A veces agarrás el volante y te está hablando transformás. de otra cosa el tema. Me parece que uno encuentra esa satisfacción en la calle y por ahí no cuando está en el entorno familiar. Claro. A eso se refiere, ¿no? A como, obvio, yo puedo decir una mala palabra en mi casa y por ahí no hay en la calle, o por ahí lo que digo en mi casa lo digo en la calle. Pero me parece que se refiere a eso. ¿Dónde? Sí, Ahí va, Elena, como me pasó a mí la otra vez. La otra vez estaba hablando un profesor y yo puteé, te cuento, Ulises, salió el audio, todo el mundo lo escuchó. ¿Pero puteaste en el marco de la clase o puteaste por una situación ahí adentro de tu familia? En el marco de la clase lo puteé, sinceramente, porque no me importaba lo que estaba hablando el señor, pero me había puesto a ver el profesor. Al profesor. El profesor estaba hablando de algo que a mí no me interesaba, pero yo estaba viendo la clase por si la profesora después preguntaba algo. Entonces tenía que ver. Y mi marido me dice, no sé qué me dijo, ¿cuándo vas a hacer la comida? No sé qué me dijo. Y yo le dije, en un momento dado, pero encima que estoy escuchando las boludeces que habla este viejo, dije yo una cosa así y salió. Me quise morir, porque Pero realmente bueno, no lo nos quise. das el contexto, porque nosotros nos quedamos con la puteada, Guadalupe, nada más. Ahora entendemos. Bueno. Pero no era el profesor, era el invitado. No era el profesor, era el invitado. Claro, sí. No viene más. Pensé que era un profesor. Son chascarrillos que a veces no son ¿Y cómo resolviste lo de cocinar o no? No, después se agarró algo de la heladera y empezó a cocinar él. El tema es que después no subieron esa clase y yo dije, ay, culpa mía, no subieron la clase. Y bueno, no pudieron tener esa clase grabada por mi culpa, siento yo. ¿Pero vos sabés que es así, fehacientemente? Y porque siempre quedan grabadas. Y justo Bueno, yo como que quedó que le falté el respeto al señor y esa no la subieron. Bueno, hay que ver si fue por eso. Es que fue, este viejo es un pelotudo. En realidad fue así la frase. Algo por el estilo, sí, no recuerdo, porque yo en realidad me estaba quejando, como diciendo, vos me venís a joder con la comida, tengo que escuchar a este viejo. Les cuento y les recuerdo que esta clase también está siendo grabada.
Sí, Bien. perdón, sí, ya sé, pero bueno, lo conté porque nunca pude No, hablarlo con mis compañeros. No, está bien, No lo surgió hablé acá. y bueno. ¿Dónde estaba yo? Yo no me enteré de nada. Yo vivo en un termo. Las palabras son parte de la familia también, chicas. Claro, no, Lau, También no me te la enteraste reperdí. porque ¿Cuándo al no pasó grabarse no se pasó en el campus. Claro, Pero eso Perfecto, bueno. se podía haber resolvido. Igual más allá del hecho puntual, vamos a tomarlo para lo que nosotros estamos analizando, por un lado, o para la materia que estamos viendo. Digo, no nos quedemos con, digamos, por Pero decirlo por de algún ahí modo, ella lo habló en el entorno de su casa y se le desdibujó todo, quedó abierto el audio y dijo cómo habla en su casa, que era lo que hablábamos antes. Pero tiene volviendo razón al tema, es Pero acá- encontrar mayor felicidad en la casa, seguridad y apoyo, o sentirse mejor en la calle. claro, Se puede ese- cortar el audio, lo editas, o sea, te queda grabada la clase y cortas el audio donde las cosas. Ah, bueno, decirle a la profe que lo haga, María. bueno, pero tomando el hecho puntual y para lo que a nosotros nos interesa, por un lado esto de que Guadalupe dé por sentado que la clase no se bajó por esto que dijo ella, yo lo pondría en duda, sobre todo porque venimos trabajando justamente esto, ¿no? De no dar nada por sentado a la hora de intervenir, porque esto genera algo que no sabemos si realmente fue así, ¿no? Habría que corroborar si esto fue así. Genera el malentendido. Cuando uno da por sentado algo de lo que no está seguro, de alguna manera genera un malentendido. Por el otro lado, con respecto al hecho puntual que venía a modo de ejemplo para ver si nos diferenciamos en el adentro y en el afuera, bueno, habría que analizar un poco más qué le pasó a Guadalupe con todo esto, pero tampoco es el ámbito. Qué le pasó con respecto al marido y qué le pasó con respecto al profesor. Evidentemente algunas cosas se le juntaron en ese momento y bueno, reaccionó de esa manera. Pero bueno, vino a colación de lo que estamos hablando. Vamos a ver un poco más cada una de estas familias centrípetas y centrífugas. Acá el autor se va a referir a familias centrípetas gravemente disfuncionales, ¿no? Tengamos en cuenta este aspecto. O sea que funcionan solo de esta manera. Recuerden que, como en algún momento dijo Elena, centrípeto es hacia adentro y centrífugo es hacia afuera. En las centrípetas, ¿qué sucede? El límite que separa el interior de la familia con el contexto es muy recio, casi impermeable. O sea, como que todo sucede adentro y como que hay una valla colocada para con el afuera. Por lo tanto, en su seno, en el interior, no se permite un crecimiento sano en el sentido de poder desarrollarse de manera independiente o autónomo. Parece como si el tiempo fuese un extraño no deseado. Por ello, los hijos están incapacitados en su progresión a través de secuencias normales de desarrollo emocional o personal. En este tipo de familias, a menudo, este tipo de familias dice que está asociado con un miembro esquizofrénico, con una historia de muchas pérdidas que no han tenido duelo, con ocasionales rupturas dramáticas de normas durante una explosión de ira por parte de uno de sus miembros, con disociación, obstrucción emocional y alcoholismo. En cuanto a los padres, plantea en esta familia centrípeta, no funcionan como un binomio parental. A menudo mantienen un aparente estatus a través de un desempeño cortés de sus roles, pero con una simple observación salta a la vista su incapacidad para relacionarse y definirse mutuamente. Además, la coalición paterna queda suplantado a menudo por una coalición padre-hijo significativa
a menudo en parejas madre-hijo o padre-hija. Bueno, esto tiene que ver cuando todo conflicto parece desarrollarse hacia adentro, hacia mirar, hacia afuera. Probablemente estas familias se afanen por dar una impresión de normabilidad, de que todo es cortés, pero hacia adentro el caldo es muy fuerte y se producen estos binomios. Digo, la pareja no está afianzada, pero la pareja no funciona como una pareja tal, como una pareja que asume la jerarquía, y entonces empiezan a haber coaliciones padre-hija, madre-hijo. En general, algunos de los padres quedan muy desdibujados, pero en realidad están desdibujados los dos. Y lo relaciona con historias de pérdida que no han tenido duelo, o sea, cuestiones negadas, es lo que estábamos hablando hace un momento, o con ocasionales rupturas dramáticas. Incluso asocia estas familias a un miembro esquizofrénico. Bueno, en esto habría que profundizar un poquito más sobre el asunto. Hay una autora que, digo, tampoco es tan sencillo, ¿no? Que está todo mal y una persona se vuelve esquizofrénica, tampoco es tan sencillo, decía. Hay una autora, esta Lourdes, que no me acuerdo del apellido, para la próxima lo voy a conseguir, que tiene la teoría de que se necesitan 3 generaciones como para que se dé la situación de un miembro que desarrolle la esquizofrenia. Que por otro lado, en un paréntesis, esto está muy ligado a los mensajes incoherentes, ¿no? Digo, la esquizofrenia tiene que ver mucho con mensajes incoherentes dentro de una familia, pero mensajes incoherentes a un nivel dramático, ¿no? Una madre, por ejemplo, o un padre que le dice a un nene: vení, acércate que te doy un abrazo, por poner un ejemplo así burdo, y cuando el nene se acerca desconoce esa situación y dice: no, yo para qué te llamé, qué yo. Bueno, son ya mensajes incoherentes de una gravedad muy profunda. Pero bueno, la familia, me parece que me figura acá que Beatriz levantó la mano. Sí, profesor. Yo me miré todos los capítulos de Mujeres Asesinas, que son casos reales. Sí, sí, una serie bastante fuerte. De hace 10, 15 años además, ¿no? Pero justo cuando usted estaba hablando sobre este tema en particular, me acordé de uno de los capítulos donde muere la madre, 2 hijas, padre y madre. Muere la madre, no hacen el duelo correspondiente y el padre decide que la vida de ellos era dentro de la casa. Por ejemplo, no había toda la contención. Si les pasaba algo, lo tenían que hablar con él porque él era quien iba a resolver sus problemas, él era quien las iba a sanar si les dolía la cabeza. Él era todo sucedía dentro de la casa. Hasta que terminan enfermando y bueno, después empiezan a sentir ruidos, las chicas dentro de la casa, se van agravando todos esos síntomas y se presenta el caso de esquizofrenia y terminan matándolo al padre. Tal cual todo lo que usted acaba de mencionar. Claro, sí, se da. Ten en cuenta que estamos hablando de situaciones ya muy graves, ¿no? Este capítulo que vos resumiste, digo, tiene exactamente que ver con lo que vengo explicando, pero es una situación gravísima. Digo, sí, en el medio esto de la relación incestuosa también, ¿no? Porque también se daba eso. O sea, estuvo completito con todo lo que usted acaba de decir. Es que la situación se cierra tanto, ¿no? Porque queda todo adentro, digo, es tan centrípeto, por ser redundante,
que todo se achica y se agota todo a lo que sucede ahí adentro. Todo se resuelve supuestamente, pues está bajo la idea de que ahí se va a resolver todo, pero todo queda ahí. Entonces se achica el margen y se toleran situaciones que no se pueden tolerar de ninguna forma. Nadie rompe con esa situación y ahí es cuando se supone que termina la cosa terriblemente grave, digo, cuando hay mujeres asesinas, digo, o parejas que terminan así, ¿viste? Digo, si total, por eso dicen que son esos 5 minutos que te cambian la vida. Porque no planificaste, lo que pasa es que te estalla, hay algo que te pasa en tu vida que es interno y esos 5 minutos te llevaron a cometer algo pensando que lo ibas a solucionar y no lo solucionabas. Pero claro, en el caso de familias no, Fabiana, porque esto es la sumatoria del día a día, cada vez se van encerrando más, no son 5 minutos, no es una incoherencia del momento. Esto se va gestando. Vos para llegar a eso ya creo yo, por eso yo digo son 5 minutos, sí, bárbaro. Vos vas pasando cosas en la vida así muy fuerte, pero ninguno piensa en matar a otro o hacer cosas raras con otro. Tenés que tener esos 5 minutos para llegar a hacer eso. Sí, igual no son 5 minutos, Fabiana, perdóname que te diga. Son 20 años a veces, o 25 años. Digo, hay un arrastre atrás para poder explotar. Uno pasa de lo neurótico a lo psicótico, no en 5 minutos, sino en toda una vida de arrastre. No, eso es de lento proceso. Hay una patología, por eso digo que hay una patología, capaz que, bueno, yo digo 5 minutos porque hablo de una persona. Si haces memoria, vimos también que hay un factor químico. Claro, no estamos hablando de patología, estamos hablando de este tipo de familia en particular, puntualmente, que desarrolla este estilo de vida y llegan a estas situaciones extremas. Acá estamos hablando de este tipo de familia, no de la patología de una persona que hace tal cosa en determinado momento. Claro, estamos hablando de formas de vincularse de una familia disfuncional en donde este tipo de situaciones pueden llevar 10 años, 15, 12, 20, y que en algún momento es tan desbordante que explota por algún lado. Pero estamos hablando de justamente relaciones disfuncionales. Digo, una situación en la que los miembros de la familia están sufriendo, nadie se corre de ese lugar y es probable que en algún momento la situación explote por algún lado. ¿Norma tiene alguna pregunta? No, en 10 minutos. Dale. A mí, por ahí es un disparate. No. Me hace acordar a La Casa Tomada de Julio Cortázar. El cuento donde cada uno se van cerrando y van tomando la casa como una representación. Me fui por ese lado. Está perfecto. Un minuto y estoy. ¿Me esperan? Un minutito. Sí, profe, tranquilo. Sí, profe. Cállate, porque estoy dando clase. Bueno, estamos con Mónica, que trajiste el ejemplo de Casa Tomada. La verdad que lo leí hace 20 años, no recuerdo bien, pero por lo que dijiste algunas cosas recuerdo.
Y sí, puede ser. Sí, a sí, modo iban de ejemplo, encerrando y claro, le asignaban, yo también hace más de 20 años, sí. a veces lo retomo, ¿no? Pero Mm, se iban encerrando y bueno, le asignaban a los lugares el encierro, entonces cerraban una habitación, cerraban otra habitación, en esos claro. encierros familiares, hasta que al final cerraban la casa. Es una metáfora Sí, es estupenda, porque, metafórico, sí. claro, no, pero es estupenda, porque Muy bueno. justamente cuando no se puede romper con esto, digo, lo que va pasando es que cada vez se va achicando más el asunto. Acá lo resuelve simbólicamente en un espacio físico. Cada vez es más chica la casa y cada vez es más chica la psiquis. Entonces, bueno, de todas maneras, insisto, estamos hablando de situaciones muy graves, ¿no? Puede ser que haya familias centrípetas que no elaboren una situación que sea tan dramática o tan profunda y que solamente se trate de una tendencia. Vamos al otro ejemplo de familias centrífugas. Todo lo contrario, pero también planteado como algo disfuncional en cuanto a el nivel de gravedad. A diferencia de las anteriores, las fronteras que delimitan el interior de estas familias con su contexto social son vagas y tenues. Parece como si quedasen diluidas en el contexto. Por ejemplo, a menudo hay ausencias de algún miembro, hay deserciones o huidas de la familia, incluso puede haber cierta falta de claridad sobre quién pertenece realmente a la familia. La hostilidad pesa en el ambiente, hay injurias, negligencias, ataques frecuentes, como las expresiones de ternura y dependencia se tropiezan con el desprecio y la burla, nadie se ocupa de estas necesidades ni las tiene satisfechas. Las personas frecuentemente se hieren unas a las otras, insensibles al dolor ajeno. Los miembros de la familia se sienten mal, pero no saben comportarse para sentirse bien. Bueno, es una situación en donde empieza a darse el ataque, en donde empieza a darse algún nivel de violencia verbal o física, y donde en general siempre se trata de culpar al otro con acusaciones, con reproches, con injurias, y nadie finalmente toma responsabilidad de la situación, o miembros que por ahí durante un tiempo se enojan y se van determinado tiempo y después vuelven a estar juntos, o hay como una falta de justamente, más que encerrarse, acá no se sabe ni dónde está la puerta, la ventana, entran, salen, son en general familias o parejas más bien que van y vienen y que parecen nunca definir de todo su situación. Llevado a la comicidad parecería los sargentos. Claro, sí, puede ser un ejemplo, sí. En el caso de los sargentos está tomado por el lado del humor, y además no se trata de algo grave, pero... no, ya está ahí, ya quedó. Acá Wanda y Icardi, ¿cómo están con Wanda e Icardi? Claro, en el caso de Wanda e Icardi, ya que alguien lo menciona, sería un ejemplo de familia centrífuga, en donde parece que todo tiene que estar ventilado. Igual la centrífuga de ella ventila todo y sigue facturando con los likes, así que sí, hay que centrifugar bueno. como es la velocidad que centrifugan ellos y facturan ellos. Claro, sí, eso va por cuenta de ella, pero yo lo tomo para el lado de que necesitan hacerlo público, porque parece que si se pelean y nadie se entera, parece que no tiene sentido. Entonces tienen una necesidad de la mirada ajena, de que haya participantes en los que a ellos les sucede, que es realmente increíble. Prensa volvió para que no hablen de Messi, dice. Como una amiga, el marido la dejó 6 veces y volvió. Ah, bueno, sí, eso
sucede en parejas no conocidas, y en este caso, que nos tomamos de casos conocidos, bueno, el de Wanda Icardi, que anteriormente fue con Maxi López, o sea, todo lo que sucede en la vida de esta persona, que no me cae muy bien, Wanda, parece que tiene que ser público, ¿no? Parece que si nosotros no nos enteramos, no tiene vida sentido. ella. Claro, no tiene sentido su vida, o sea, necesita que se entere incluso la gente que ni la conoce, porque debe estar muy pendiente de que todo el mundo publique, le pasa algo, y en vez de discutirlo, parece que la preocupación pasa por publicarlo. Yo me imagino que no corriente de una mínima discusión y enseguida dice, no, pará, y va y lo publica. Bueno. Está bueno porque encontramos ejemplo para los dos casos. Para el caso de Centrípeto, Mujeres Asesinas, o La Casa Tomada, para el caso de Centrífugos, Wanda Icardi. Claro, es una especie de reality, ¿no? No me sale bien cómo se dice. Pero bueno, hay algunos que sin ser Wanda Icardi y sin que circulen tantos millones, también puede que vayan por ese lado. Bueno, estamos ahí sobre la hora. Lo que sigue a esto, hay un cuadrito para los que leyeron el texto donde tienen más definidos ciertos aspectos de lo que es una familia funcional y de lo que es una familia disfuncional en algunos temas que acá toca, como estructura interna, dinamismo, así que péguenle una leída a eso, porque ahí tienen más o menos bien diferenciado cómo es el intercambio, cómo es la comunicación, y el tema de los límites que yo les planteé al principio. De todas maneras, Perdón, tengan en profe, cuenta... Perdón, profe, yo todavía no lo leí. ¿Eso está en el mismo texto o en otro lado? Sí, está en el mismo texto. En el texto que yo les mandé de Anabel Carreras, en el punto 3, luego de explicar cómo funciona la familia centrípeta y centrífuga, está el punto 3, donde hay un cuadro donde vos tenés familia funcional, familia disfuncional. En la página 9, Carmen. En la página 9. Comparativo. Exactamente, donde ahí tienen aspectos más característicos, más puntuales de diferentes temas. Muy bueno está el texto, ¿eh? Muy bueno. La verdad que está muy bueno. El punto 4 no lo lean, porque eso es el genograma que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es cómo encarar una entrevista con una familia. Ay, justo me iba a decir eso, que no entendí el punto 4 mucho. No te hagas ningún problema porque lo voy a explicar más adelante, cuando les explique cómo se arma un genograma para tener una entrevista y un mapa familiar. Profe, acá solamente vamos a tomar hasta el punto 3. No podíamos ser tan trucha, no se hagamos los tontos, nosotros ya vimos genograma y vimos cómo se arma. Bueno, no importa. Pero está bueno repasarlo porque es muy complejo. No me acuerdo, pero hay muchas cosas. O lo leíste desde una mirada de entrevista. Claro. Lo vemos desde el sistema de sistema de familia, como usted lo... Claro, porque hay muchas maneras de encararlo, ¿viste? No es sencillo, tampoco define todo, pero es bueno saberlo porque te puede llegar a dar muchas pautas de qué pasa en una familia y cómo encararlo. Pero lo dejamos para más adelante. Lo que le quiero remarcar hoy, como para ir terminando, es tomen estos aspectos que hoy vimos de lo que es una familia funcional, de lo que es una familia disfuncional, pero siempre teniendo en cuenta de que los límites son difusos y no poniendo demasiados rótulos, y entendiendo que hay familias que pasan por momentos funcionales y disfuncionales, ¿no? Que no es todo tan categórico de decir esta familia es funcional, porque nadie puede estar bien durante tanto tiempo. Yo me acuerdo que un día usted dijo, cuando te dicen una familia, estamos todos bien, sospecha, dijo usted.
Sí, 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 lo sigo diciendo. No sé si lo dije, pero si lo dije, lo sigo diciendo. Claro, no, porque nadie, por un lado, porque es muy difícil, y por el otro lado, porque es muy difícil de soportar también. Suponete que te estás todo el tiempo bien. No es tan sencillo. No es tan sencillo ser feliz. Es re difícil, pero... Y pasaríamos a la otra imagen por ahí, mostrar al mundo que estamos felices, que estamos bien, y es así, es lo que se muestra para afuera. Porque claro, ahí estaríamos. Siguiendo en puede los ser la otra. programas, podemos decir los locos Adams, somos todos una familia muy normal. Claro. Bueno, y acá en teoría sistémica arrancamos cuestionando justamente esto de normal y anormal, que es, ¿no? Esos rótulos. Nos corremos absolutamente de los rótulos para poder pensar. Qué desconstrucción con esas palabras, ¿eh? Lo que pasa que, digo, estamos en una época en que las palabras están como grabadas a fuego, ¿no? O sea, ni bien uno piensa en la palabra, ya tiene la idea de si eso es bueno o mala. Por ejemplo, conflicto, que alguien hoy lo nombró. Y uno piensa en un conflicto y ya parece que es algo malo. Entonces, digo, es una tarea también acercarse a desarmar un poquito eso. Porque eso lo armaron otros. Entonces, nuestra vida está sucediendo ahora y pensemos nosotros a ver qué pensamos de todo eso. Porque si no parece que tenemos que encajar o no encajar, ¿no? Lo normal es esto, vamos a ver si encajamos, y si no encajamos nos quedamos afuera de la normalidad. Pero todo eso también, compañeras, lo vimos ya en las otras materias, psicopatología y neurociencia, se habló una clase puntualmente de lo que era normal y anormalidad. Sí, lo que pasa que es, perdón que me meta, Beatriz, no alcanza, no es que vos lo viste una vez y ya está. Digo, es algo con lo que tenés que trabajar Es permanentemente. una construcción, claro, en lo que uno considera normal y anormal, como uno se posesiona y no se posesiona. La estructura que todos tenemos con respecto a lo que se nos fue armando en la cabeza, por ejemplo, de lo que es normal y anormal, digo, no es que un día lo vi porque lo leí en un apunte y ya está, pienso diferente. No, porque eso está muy arraigado y tiene que ver con una estructura muy fuerte que todos tenemos. Lo que pasa es que el ser humano es distinto y para uno es normal, para lo otro no. Eso es lo que pasa. Ese es otro aspecto, sí. Pero vamos aprendiendo continuamente. Pero hay una construcción, digo, social sobre lo que es bueno y es malo, digo, eso no se puede negar.